Querido Antonio Polito, es un placer, es un gusto enorme compartir contigo en este momento para seguir adelante con nuestro congreso, sexto congreso virtual de astrología, de parte de Juan Carlos, que no ha podido estar acá. Un saludo especial para ti de corazón, él está en una actividad. Y pues como siempre, tú nos traes una información de investigación, de observación. Tú eres un astrólogo natural. Eso me encanta de ti, que logras ver, aportar, eh, inspirar. Entonces, Antonio, bienvenido con tu tema recorrido a través de las paradojas zodiacales y el valioso mensaje que encierra. Somos todo oídos para ti, querido Antonio. Gracias, Martín. Te tomo la palabra con aquello de astrólogo natural. Me gusta porque tiene sentido, sí. Se te ha ocurrido solo a ti, ¿eh? Si algún día yo digo astrología natural, eso se lo debo a Martín Ochoa. Es que tú observas los fenómenos naturales y los traduces en el lenguaje astrológico y eso es una de las fuentes más importantes de la nutrición del lenguaje astrológico. Antonio, somos Bueno, todos oídos para tu ponencia. vamos adelante. Eh, Esta ponencia difiere de otras que muchas veces están encaminadas a la interpretación, a averiguar cosas de la personalidad. Esto es más bien sobre el zodíaco. Vamos a explorar la riqueza del zodíaco. Y vamos a hacer un viaje por el zodíaco, pero no es un viaje tradicional. Ya les voy a explicar por qué. Y dentro de este viaje van a aparecer paradojas, es decir, conceptos que no congenian, que no parece que están de acuerdo, pero después le damos la vuelta y entonces parece que sí hay una solución ahí, hasta casi un poco mágica que resuelven el asunto, ¿no? Y, y además, a través de esta ponencia, mi deseo es transmitir algo que es fabuloso, que es la coherencia del sistema zodiacal. El zodíaco, todos los 12 signos tienen una capacidad de interrelación increíble, fantástica. A eso vamos. Vamos a repasar dos conceptos generales, muy sencillos, pero los necesito recordar, los necesito traerlos porque los vamos a usar durante toda la ponencia. Primero, el quincuncio y segundo, significados de los signos arquetípicos. Bueno, vamos con el quincuncio. Encontré por internet el origen de la palabra. Eh, una moneda romana, ¿no? El quincunz, una moneda romana, una palabra en latín que mezcla dos términos, el término quinque y el término uncia, quinque uncia, que viene a significar algo así como 5 de 12, 5 de 12. De hecho, el quincuncio son signos y 5 signos de entre los 12. El quincuncio tiene una especie de cualidad aritmética importante que lo hace singular. Nosotros sabemos que todos los aspectos mayores provienen de dividir el número 12 entre los números más sencillos, uno, 2, 3, 4, 6, ¿no? Y salen todos estos aspectos mayores, ¿no? Cuando los colocamos en orden, como está aquí, 360 entre uno, entre 2, entre 3, ¿eh? Y cuando llegamos al quincuncio, no se puede hacer una división para que salga 150. ¿Ah? Hay que utilizar una fracción que no es 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4, no es un cuarto, un quinto, un sexto, sino que son 5 doceavos. Eso es una especie de singularidad aritmética del quincuncio, que no se le llega directo. Y esa propiedad la tiene solo el quincuncio. Eh, Vamos a extender un poco el concepto de quincuncio. Ahora que sé lo de la moneda, sé que es más correcto decir quincuncio que quincuncio, porque me remito más al latín cuando digo quincunz. Me acerco más al idioma original, ¿no? Entonces,
los signos que están en quincuncio y las casas que están en quincuncio tienen la misma propiedad que los planetas cuando hacen el aspecto del quincuncio. Tienen algunas similitudes, algunas analogías. Por ejemplo, entre los signos que están en quincuncio, ni son del mismo elemento, ni son del mismo modo, ni son del mismo género. Y eso pasa solo con el quincuncio y con el semisestil. Entonces, bueno, quincuncio y semisestil comparten esta propiedad disociativa de que no unen elementos similares dentro de la clasificación de los signos zodiacales, pero además, el quincuncio además tiene la particularidad, la singularidad aritmética, que es 5 entre 12. Si nosotros empezamos por Aries y trazamos un quincuncio hasta Virgo, después vamos de Virgo, el otro quincuncio hacia Acuario, después de Acuario hacia Cáncer, y seguimos repitiendo el quincuncio, damos la vuelta completa a todo el zodíaco. Llegamos al punto de origen. Esto es una particularidad que tienen solamente el quincuncio, aquí está mostrado en la figura, y además vamos a regresar a esta figura, y esa propiedad la tiene también el semisestil, ¿no? Hacemos un semisestil, otro, y hacemos una especie de tren que recorre prácticamente el zodiaco completo. Si ustedes hacen este ejercicio con otro aspecto, nunca van a recorrer el zodiaco completo, nunca. Bueno, pasemos al tema del significado arquetipal del signo. Estamos tan acostumbrados a pensar cuando nosotros decimos, mira, yo soy Aries, tengo el sol en Aries o tengo el ascendente en Aries, y entonces hacemos una lista de propiedades, ¿no? De cómo es esa persona, uno, dos, tres, cuatro, a veces, inclusive si está Aries en casa uno, lo correcto es decir que entonces está Tauro en dos, está Géminis en tres, y entonces prácticamente de esa interpretación sale un retrato que es un modelo de personalidad. Es lo que yo llamo personalidad zodiacal. En cambio, si tomamos el signo Aries aislado, nos damos cuenta que tenemos que cambiar la definición. Es un arquetipo, está ligado a una parte del cielo, a una parte del cielo que, por cierto, ahora el sol está pasando por ahí, ¿no? Estamos justamente eh, cerca del equinoccio de primavera. ¿M? Y esta parte tiene un simbolismo que tiene que ver con el arranque, con el principio, con el nacimiento. Y luego, no hay mucho más que agregar. Cuando nosotros definimos el arquetipo, no aparece toda esa riqueza de significados que da la rueda completa, sino que es un concepto que tiende a ser más sencillo, más simple. Está asociado a la voluntad, a la identificación con el ser, ¿eh? Y eso es el arquetipo Aries. Aquí existe una palabra para cada arquetipo. Estoy seguro que cualquiera que esté escuchando le puede poner otra, ¿verdad? Va, hay más, ¿no? Antonio, Pero tiene que, te iba a perdón, compartir algo y es que justamente Dane Ruyar, Bruno Huber descubren o se dan cuenta más bien que en el quincuncio no hay respuestas, sino como tú no lo señalas, preguntas abiertas, cuestionamientos, dudas, lo llama Huber crisis de decisión. ¿Qué vas a hacer? Por lo que tú dices, no hay confluencia en los elementos, es de otro tipo. no. Entonces, es una pregunta abierta que genera una toma de conciencia y una incertidumbre. Entonces, solamente para corroborar lo que tú estás diciendo, muchas gracias. Bueno, va a ser muy interesante tu pregunta abierta que tenemos aquí, porque justamente a eso vamos. Para perfeccionar un poco estas palabras que definen el arquetipo zodiacal aislado, he propuesto, por ejemplo, mirarlo a través de los opuestos. O sea, Aries debe ser opuesto a Libra. Por lo tanto, hay un segundo significado que ahora viene en otro color. Yo juego mucho con los colores, se habrán dado cuenta. Al lado del significado blanco, que es de la rueda anterior,
Hay un significado que está abajo, que está de color verde, que se nota que está puesto en opuesto. Por ejemplo, si Aries dice ser, en Libra dice reconocer. O sea, una cosa es decir yo soy y otra cosa que yo digo, Martín, te reconozco como el moderador de, de esta charla, el organizador del Congreso. O sea, veo cosas en ti y te reconozco como un ser semejante a mí. Entonces, ser, reconocer. ¿Ven? Aries, Libra. Tauro, Escorpio. Pues utilicé dos palabras muy sencillas. Uno es agarrar y el otro es soltar. Ujú, Si ustedes quieren meter los significados de las casas, también los pueden meter aquí. Si pasamos de Géminis a Sagitario, pues mientras Géminis divide, aparecen una imagen doble. Entonces, en cambio, Sagitario unifica, aparece una flecha única, ¿no? Etcétera. O sea, yo sé que la vista va más veloz que la palabra y seguramente que ustedes han leído rápidamente todo eso y como que lo que más me interesa es lo que viene a continuación. No me voy a detener a enseñar cosas tan básicas sobre los signos, pero sí voy a hacer una tercera, el tercer intento de ir al arquetipo. Esta vez lo voy a hacer con los trígonos. Se puede hacer con las cuadraturas, con los setiles, con lo que uno quiera, ¿no? Con los trígonos nos damos cuenta que, por ejemplo, el triángulo de fuegos, Aries, Leo, Sagitario, tiene un significado que ahora es el tercero. No sé si se han dado cuenta que aparece un tercer significado que tiene el color del trígono. Está en rojo el trígono de fuego. Entonces, si Aries es la energía del yo, Leo es la energía que yo puedo aportarte a ti. Se podría decir que en este momento yo estoy intentando que la energía mía que creó todas estas palabras y todas estas figuras y todas estas cosas despierte tu interés y sea como una especie de llama que se empiece a encender dentro de ti. Aquí la llama es el interés por saber lo que voy a decir. ¿Eh? Entonces, estoy de alguna manera en el arquetipo Leo en este momento. La energía del yo intenta llegar al tú. Y luego, el tercer signo de fuego, el arquetipo Sagitario, habla de la energía universal. Es cuando la energía del yo quiere alcanzar lo cósmico, lo integral. Por eso es que Sagitario tiene que ver con la visión espiritual amplia del espacio lejano. Esto es un triángulo donde aparecen tres significados del arquetipo. Uno personal, el otro social y el otro universal. Si empezamos por Tauro, encontramos en Tauro una satisfacción personal, eh, en Virgo un intento de satisfacer a otros y lo podemos llamar servir. O sea, yo hago algo útil para ti y es tan útil que tú eres capaz de pagármelo. De hecho, lo estoy haciendo para que me pagues, porque por eso se llama trabajo en Virgo. ¿Mm? Y bueno, estoy creando algo que para ti es necesario, yo te lo aporto y tú me retribuyes con el pago, eso se llama trabajo Virgo. Y si pasamos a Sagitario, perdón, a Capricornio, eh, pues la idea es de construir algo en el orden social. Bueno, igualmente, repito lo que dije antes, tengo que administrar el tiempo y lo que quería era recordar estos significados y cuando ustedes vean esto con más calma, le ponen stop al video y si quieren piensan un poco en estos tres significados y hay muchos más, ¿no? No muchos, hay algunos más. ¿Eh? Muchas veces tienden a ser sinónimos o a parecerse bastante, ¿no? El significado del signo arquetipal es más sencillo que la personalidad completa. Bueno,
Se podría decir que ahora es que empieza la ponencia, ¿no? Ahora es que vamos a hablar del tema en cuestión. Es un viaje alrededor del zodíaco saltando, saltando a través de los quinconscios. Es decir, no vamos a ir de Aries a Tauro, vamos a saltar de Aries a Virgo. Y luego de Virgo vamos a hacer otro salto también por el quinconcio y vamos a llegar a Acuario. Estos 12 saltos van a recorrer el zodíaco completo. Entonces aquí hasta yo mismo me voy a tranquilizar y ahora sí vamos a hablar de los 12 saltos, intentando administrar bien el tiempo. Vale. Eh, ¿Por qué hablamos de salto? ¿Por qué quincuncio? El quincuncio tiene una particularidad, que los dos significados que están en quincuncio resultan incompatibles. Voy a ir con el ejemplo de Aries Virgo. O sea, si yo estoy contento conmigo mismo como yo soy, yo no tengo por qué hacer algo que a ti te complace para que tú me pagues. No, o sea, este soy yo. ¿Ven? O sea, yo estoy contento con como soy, no necesito nada. ¿Ven? El arquetipo Aries es autocentrado. El arquetipo Virgo intenta hacer algo para demostrar su utilidad y su eficiencia. Por lo tanto, está sometido a un juicio. Yo seré perfecto o seré eficiente en la medida que yo reciba un feedback, ¿no? De vuelta. Además, son excluyentes. Son excluyentes. Es decir, yo no puedo ser Aries y Virgo al mismo tiempo. Porque si soy Aries, estoy contento conmigo mismo. Si soy Virgo, tengo que forzarme en hacer algo para ti. Y capaz que me tengo que salir de aquello que yo soy para poder ser retribuido con un salario. Casa 6. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa con la salud? Bueno, podemos hacer otro análisis diferente, ¿no? Cuando yo me preocupo por mi salud, es porque yo no estoy contento con cómo yo estoy. Porque si yo estoy contento con cómo yo estoy, a mí qué me importa la salud. ¿Para qué voy a hacer ejercicio, ni dieta, ni nutrición sana, ni nada de eso? Yo soy yo y estoy feliz dentro de mí. ¿Ven? O sea que cuando uno pasa del yo a la salud, se sale del yo. Uno no está contento con el yo y por eso intenta algo que se llama, pues, buscar salud. ¿Ven? Son excluyentes. Desde el momento que tú me dices, yo me la paso todo el día haciendo ejercicio, gimnasia, alimentación, porque tú no estás contento contigo mismo. O sea, tú no eres Aries, tú no estás en Aries, estás en el patrimonio de Virgo. Entonces, se excluyen. Pero aquí viene la paradoja. ¿Cómo dos actividades excluyentes hacen una mezcla tan buena que si tú apartas un poco esa conformidad con tu yo e intentas hacer actividades para adquirir destreza, adquirir eficiencia, trabajar mejor, conseguir mejor salario? ¿Qué pasa cuando tú pasas a estas otras actividades? Que tu yo se valora. O sea, es que tu yo crece. Pero fíjense lo mágico del quincuncio, que yo crezco a través de negarme. O sea, si yo no asumo primero que tengo que salir de este caparazón, de mi yo totalmente satisfactorio, para entrar en un territorio donde tengo que buscar alternativas, buscar respuestas, buscar cosas que me hagan mejor, yo no logro que ese yo escale una mejor calidad. Entonces, espero que se haya entendido con este ejemplo la paradoja. Si no se entendió, tengo 12. 12 variantes. Hay bastantes, hay otras, pero el mecanismo es el mismo. Incompatibilidad
exclusión y optimización. Si, si, digamos, entramos dentro de este tema, lo comprendemos y lo asimilamos, es fabuloso. Voy a seguir adelante. Vale, esto es el primero. Ya lo comenté. O sea, la acción y la perfección no son compatibles. O sea, yo no puedo hacer algo intentando hacerlo perfecto. Si yo en este momento estoy impartiendo pues, estos conocimientos y tratando de compartirlo con ustedes, ¿m? Si yo quisiera hacerlo perfecto, estaría sudando, nervioso, intranquilo, necesitaría apuntes. Pero de hecho, las notas que tengo en la pantalla me ayudan, ¿no? Vale, está bien, pues. Pero la acción y la perfección son enemigos si se tratan de juntar, ¿ves? Pero si yo busco la perfección antes de la acción, y yo me estudio todos los quinconscios, preparo todas las láminas, hago los avisos, bueno, me comunico con Martín, mira, voy a hacer esto y aquello, no sé qué, a tal hora. Mira, entonces la acción se mejora. Pero cuando estoy intentando ser perfecto, no estoy actuando, más bien estoy dudando de mi acción, estoy dudando que lo voy a hacer bien y por eso me preocupo por buscar hacerlo mejor. ¿Mm? Pero en el momento de hacerlo, tengo que olvidarme de Virgo. Eh, hay un cuento, una pequeña historia de dos campeonas olímpicas, dos mujeres que iban a competir en una cuestión de gimnasia, ¿no? Entonces, las dos eran buenísimas. Entonces, a una de las dos le toca ir a hacer su espectáculo con las barras y las cosas, la gimnasia, ¿no? Y el entrenador le dice, eh, recuérdate que cuando vas a hacer la barra tienes que poner el pie izquierdo por delante del derecho. Ah, perfecto, sí, me acordaré. Y la atleta va. Cuando llega a esa parte del espectáculo de gimnasia, se pone nerviosa, está pensando que tiene que poner el pie izquierdo por delante del derecho y no lo hace mal, pero se le nota que está ahí. En cambio, viene la siguiente atleta y el entrenador le dice, dale, que yo sé que lo vas a hacer perfecto. Ah, la otra atleta sale, no le importa dónde tiene que poner el pie ni las manos y hace toda su cuestión. Y la segunda es la que gana. ¿En dónde está el quincuncio? Es que cuando vas a actuar no tienes que ponerte a pensar en la eficiencia, en la perfección, ni en la salud, ni que estás bien, ni cómo se hacen las cosas. Tienes que hacerlo. Aries. Entonces, pero se entiende la paradoja, ¿no? O sea, no pueden ir los dos a la vez. No se puede ser actor y perfeccionista al mismo tiempo. Si eres actor, eres actor. Por supuesto que las atletas estuvieron años entrenándose, pero eso era entrenamiento. Ahora ya no era entrenamiento. Entonces, ahora el entrenador se tenía que quedar callado y si acaso augurar o manifestar la seguridad del éxito, pero no ponerse a hacer un entrenamiento de última hora, justamente antes de que el atleta iba a hacer el ejercicio. ¿Me explico? Aquí creo que la paradoja se tiene que entender. ¿Verdad que me están entendiendo? Me Sí, sí, gustaría verlos, pero no los puedo ver, pero eh, supongo que sí. ¿Qué opinas, Martín? Se entiende? sí, estoy viendo los comentarios en WhatsApp de la transmisión y dicen, qué genio, eso mismo acabo de aprender. Antonio, te pasaste. Excelente información. O sea, Antonio, estás dando en un punto muy clave. El quincuncio poco se ha trabajado, se pone, pero no se sabe para qué es. Pero justamente lo que tú nos estás narrando
nos plantea cuál es la temática. Por ejemplo, esto es muy práctico para la aplicación entre los signos y en las casas, para que la Sí. persona salga de esa duda prolongada y ejecute en este caso. Yo no te estoy interrumpiendo para dejarte volar con el tema, por el tema del tiempo y porque tú eres el que sabe qué es lo que está transmitiendo y te estoy escuchando con mucha atención y la gente aquí nos está escribiendo y dice, qué barbaridad. Entonces, Bueno, tranquilo, dale. me alegro que me están siguiendo. Entonces, pues nada, aquí hay una frase que intenta resumir, ¿no? Que si el yo es completo y es estable, pues no tiene nada que perfeccionar. Mm. Pero si perfecciona, puede lograr pasar a una entidad superior. Pero tú no tienes que perfeccionarte mientras estás actuando, sino previamente. Y en el momento de actuar, es solo actuar. Entonces, son dos ejercicios que se tienen que separar, que son excluyentes y que cada uno mejora el otro. De eso se trata. Vamos al siguiente porque son 12. Son 12. Son 12, sí. Tenemos media horita para los 12. Vamos, vamos, pues entonces, fíjense, eh, ojo, los colores están puestos con intención, ¿eh? Los colores indican una combinación que no es común. O sea, no es muy común ver una persona vestida con violeta y con verde manzana. Son colores en quincuncio. ¿Eh? A veces son bonitos, ¿no? Porque hacen mucho contraste, pero no son opuestos. No son colores complementarios. ¿Eh? Porque el complementario del violeta es el amarillo y el complementario del verde manzana es el rojo fucsia, el que tienen enfrente. Entonces, hasta el color pasa una información, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a avanzar 5 doceavos después de Virgo. 5, Virgo, primer salto a Libra, segundo a Escorpio, tercero a Sagitario, cuarto a Capricornio y quinto a Acuario. Entonces estamos saltando de una cosa que podríamos decir la perfección a el conocimiento, la sabiduría, ¿ah? La mente abierta, la conciencia que se expande. Ese es el salto que estamos haciendo. Me van a decir ustedes que si yo estoy ubicado en la perfección, yo voy a abrir mi conciencia para ver qué hay más allá. Si yo soy perfecto, ¿qué más tengo que buscar? O sea, nada. No tengo nada que buscar. ¿Eh? Pero si estando en lo perfecto, yo niego lo perfecto. Ah, no, yo no soy perfecto. Voy al territorio de abrir la ventana al conocimiento, a lo que hay más allá de Saturno, ¿no? Acuario, lo que hay más allá de Capricornio, y Urano, lo que hay más allá de Saturno. Si intento ir más allá de los límites, entonces me enriquezco, ¿verdad? Y si me enriquezco, resulta que ahora soy más perfecto que antes, ¿no? Cuando al principio yo creía que era perfecto y por lo tanto había llegado al tope y no tenía más nada que buscar. Hay una negación, niego lo perfecto, me abro al quincuncio, que es la sabiduría, aprendo cosas nuevas. Cuando regreso a la perfección, me doy cuenta que no soy perfecto, pero ahora como sé más, ahora soy mejor que antes. O sea, que lo perfecto también se puede perfeccionar. Paradoja. Quincuncio. Segundo quincuncio. Segunda paradoja. ¿Mm? Segundo mejoramiento que podemos lograr. Y me acaban de escribir, Antonio dice, con se comprende muy bien, con esta interpretación del quincuncio se entiende mejor el dedo de Dios, el yod. Sí, Claro. sí. Es muy interesante haber nombrado eso, vale. Ahora tenemos otro salto. Imagínense ustedes, vamos a saltar de Acuario, mente abierta, futuro, opciones y no sé qué, a Cáncer,
soy receptivo, estoy contenido, el mundo de mi casa, la familia, donde espero crecer y progresar, madurar y salir en algún momento de la casa para ser un hombre en la vida pública. Te resulta que yo soy un sabio. Yo soy un sabio y yo lo sé todo, tengo la conciencia súper abierta y estoy explorando todo el tipo de conocimiento. Resulta que si yo no reconozco que me debo abrir, que debo ser receptivo, que debo sacar unas antenas para ver qué más hay, que soy un sabio, pero no soy sabio total, porque la sabiduría no se termina nunca. Si yo no vuelvo a la noción de la receptividad, pues estoy estancado. Pero si me vuelvo receptivo, ¿no? Si yo soy un sabio y digo, yo, no, yo solo sé que no sé nada, esa frase es bien interesante porque expresa esta paradoja. Es una paradoja la misma frase. Dice que yo solo sé que no sé nada. De hecho, la persona que originalmente creyó esa frase, de hecho, es un sabio, porque es una metasabiduría, es ir más allá de la sabiduría, es tener conocimientos y aceptar la ignorancia para que nuevos conocimientos me llenen. O sea, vengan a mí y yo crezca como cáncer. Luego de haber realizado este proceso, por supuesto que hay un progreso. Seré más sabio y aceptando mi ignorancia me he enriquecido, he sido receptivo a nueva información. Entonces, un sabio nunca debe dejar de ser receptivo. Eso sí, si tú te colocas en posición receptiva, ya tú no eres el sabio, te estás colocando en la posición de la ignorancia. Yo solo sé que no sé nada. ¿Para qué lo digo? Pues lo digo para saber más. Pero me coloco en la ignorancia para poder saber. Por eso es que la sabiduría tiene que ver también con la humildad. Si quieres aprender más y no te pones en posición humilde, pues mira, no funciona que esto. Bueno, este es el quincuncio de Acuario a Cáncer, o de casa 11 a casa 4. Y te mandan un piropo, Antonio, para que sigas inspirado. Genial, Gracias. ¿Ah? genial. Te dicen Sí. genial. Gracias, amigos. Me están animando y uno Sí, necesita eso. Ahora tenemos que ir de Cáncer a Sagitario. Puede que ya se lo estén imaginando, ¿no? Porque Cáncer está contenido. Cáncer está metido en casa, ¿eh? Y Sagitario es el mundo. Sagitario son los aviones que te llevan de un aeropuerto aquí a otro país, a otro lugar. Entonces, tú quieres estar bien en tu espacio contenido, pero si tú te niegas a aceptar la posibilidad de ir a otro mundo, te vas a podrir ahí dentro de ese espacio y no vas a crecer. Entonces, para tú crecer, porque el que está metido dentro de la familia quiere crecer. Se supone que nosotros no, estamos dentro de un ámbito familiar, dentro de nuestra vivienda, con papá y mamá que nos educan, porque estamos madurando. Y resulta, paradoja, que para conseguir ese crecimiento tengo que salir del lugar donde me están formando. Págata, y tengo que hacer un viaje. Me tengo que ir, me tengo que alejar. El niño tiene que ir a la escuela, ¿vale? Salte de la casa, de la familia, aquí te decimos un montón de cosas, pero vete a la escuela y que venga ahí un profesor que te enseñe otras cosas. O inclusive vete a pasar un periodo en otro país para que escuches otro idioma y veas otra cultura y otras formas de pensamiento. Entonces, cuando regreses habrás crecido bastante. Pero para lograr ese crecimiento tienes que salirte del lugar preparado para que tú crezcas. Ahí está la paradoja. Ahí está el absurdo del quincuncio. Es absurdo, paradójico, pero es el secreto para el logro.
un resumen aquí, lo que está en proceso de adaptación o maduración debe salir de su espacio de seguridad y nutrirse de la inagotable energía universal. Y sólo así acelera su proceso de crecimiento. Supongamos que hemos dado el salto y hemos llegado a Sagitario. Ahora, ¿a dónde vamos a saltar? ¿Qué le pasa a Sagitario si viaja y viaja y viaja y va a otro país y a otro país y a otro país y a otro país? Que le conviene quedarse un periodo en algún sitio. Porque ¿de qué sirve ir de aeropuerto en aeropuerto si tú no vas a la ciudad y conoces a la gente y te metes ahí, comes en los restaurantes y escuchas hablar el idioma extranjero y visitas los museos y las iglesias y las tradiciones y la historia, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, tienes que nutrirte como un rumiante, el toro que siempre come, para asimilar. Y eso hará que tu viaje sea valioso. Porque si tu viaje no pasa de ser viaje, 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 vas a regresar al punto de partida como si no hubiera pasado nada. ¿Ah? Entonces, el secreto de un buen viajero es que sepa bajarse del avión, ser un toro, comerse toda la hierbita del pasto donde está y después si quiere se monta otra vez en el avión. Esta es otra paradoja, otro quincuncio, otra incompatibilidad resuelta. Se resuelve a través de la negación. Porque para quedarse en un sitio, tienes que negar que eres viajero. O sea, tienes que olvidarte del pasaje a la próxima ciudad, porque estás en esta, aquí. O sea, esto es fantástico, ¿eh? Porque negando es que creces. Totalmente paradójico. Bueno, ahí está el resumen. Ahora estamos en Tauro. ¿Cuál será la próxima etapa de nuestro viaje? Nosotros también estamos haciendo un viaje por la conciencia, ¿eh? La próxima etapa es ir a Libra. Vale, yo tengo, yo soy estable, yo he conseguido mucho y hay un dicho que dice que una alegría compartida se expande, crece. En cambio que una pena compartida se reduce. Ya no sufro más porque he compartido mi pena. Bueno, ahí hay un poco mostrado un poco esta paradoja de que si todo lo que yo tengo lo comparto, pues lo paso mucho mejor. Pero para compartir, tengo que no estar aferrado a lo que tengo. Si yo voy a Bogotá e invito a Martín a almorzar en uno de esos buenos restaurantes que hay en Bogotá, que los he probado, los conozco, son excelentes, y yo lo invito, entonces pasaremos un momento muy bueno entre los dos, pero yo tengo que pagar. O sea, y lo pasé muy bien. ¿No? Tengo que soltar lo que tenía, no puedo ser agarrado con lo mío, ¿no? Y paso un buen momento, que si yo me hubiera ido a almorzar yo solo, jamás hubiera pasado un momento tan bueno, si no tuviera con quién compartir. Bueno, esto casi que es una invitación y una promesa, algún día iré a Bogotá, me toca invitarte a almorzar, Martín. Pues Antonio, está quedando grabado y en público. Está grabado públicamente. Entonces te voy a decir en ese momento, Antonio, entendí el quincuncio Tauro Libra. Vale, bueno, se acrecienta el bienestar, eso es. Ahora de Libra tenemos que ir a Piscis. ¿Saben? Porque es que lo que pasa con Libra es que Libra es todo equilibrado. ¿Ah? O sea, resulta que cuando yo termine el almuerzo con Martín, le tengo que decir a Martín, mira Martín, ahora te toca invitarme tú a mí, ven a Barcelona y ahora te toca invitarme a mí. Pues eso sería equilibrar, ¿no? Pero no, hay que negar el equilibrio y hay que tener una visión
universal y hay que ser capaz de ceder. El capaz de ceder es, bueno, yo te invité y la pasé muy bien, yo me olvido. Si algún día pasa, si algún día hay una retribución, si algún día nos metemos en la balanza, bienvenido sea. Si no, no importa. ¿Mm? O sea, las acciones positivas que se hacen hacia otro no se tienen que poner en la balanza. O sea, no tiene sentido empezar a medir todas las cosas que uno hace para otro. Por eso que Venus en Libra es muy bueno, pero Venus en Piscis también es buenísimo, también está exaltado. Es un Venus que entiende el amor como algo que se hace de manera universal, que se cede y no se busca la retribución. Este es el quincuncio que va del verde al fucsia, de lo librano a lo pisciano. Si reconozco a la otra persona como mi complemento, me desligo de la idea de mi conexión con lo universal. Y si niego la relación personal, logro una mejor integración con lo colectivo. Al tener una mejor conexión con lo colectivo, también seré mejor pareja. Eso es lo interesante, ¿no? Que, o sea, en la medida que yo me universalizo, yo seré mejor persona para la persona con la cual me estoy vinculando. Este es el quincuncio de Libra hacia Piscis. Eh, Aquí tenemos el yod de Venus. El yod de Venus, el dedo de Dios, se forma con Venus en Tauro, Venus en Libra y Venus en Piscis. Eso es un yod. Aquí tenemos a Venus en Libra, que está buscando el equilibrio, pero después tenemos otros dos Venus, uno que está en Tauro, que quiere mejorarse, quiere crecer personalmente, y el otro que dice, no, yo me quiero diluir y quiero ser universal. Si uno se pone a mirar aquí, aquí tenemos un yod bien bonito, uno se da cuenta que, por supuesto que Libra es una balanza y las dos cosas se tienen que medir, pero tú tienes que aprender a ceder, Piscis, o a agarrar y disfrutar lo que te dan, Tauro. ¿Ok? O sea que Libra está en un punto donde se mejora a sí mismo, sabiendo disfrutar lo que me dan y sabiendo entregar sin esperar respuesta lo que se tiene, que es la actitud universal de Venus en Piscis. Bueno, Mi querido Antonio, estamos en el anuncio. el anuncio. Vamos de Piscis a Leo. Eh, Esto es bastante simple. Miren, yo soy una parte del todo. Estoy en el centro, pero soy el centro, no soy el todo. Si yo me siento desde ese centro, niego la posición del centro y voy a- al todo, yo seré un mejor centro. Imagínense un centro que no va a todas partes. Y me dice un rey que no conoce todo su reinado, ¿no? No, no, porque él solamente está en el centro. ¿Cómo va a gobernar? O sea, digamos, para mejorar lo leonino, hay que olvidarse de esa posición central y abrirse a todo el espacio. De hecho, en el pasado, los reyes que eran muy exitosos eran los reyes que hacían campañas, que viajaban, que iban a otras partes, que, claro, movilizaban todo un ejército para moverse y todo eso, pero, vale. Bueno, esto es, Leo tiene otro quincuncio que es interesante. Yo a veces lo intento explicar con un ejemplo, ¿no? Imaginemos una orquesta, ¿verdad? Una orquesta. Y yo soy el director de la orquesta.
pues, en una batuta y estoy sobre un podio y tengo todos los que están enfrente. ¿Sí? Entonces, yo soy el director. O sea, al final me van a aplaudir a mí y yo soy el que me voy a poner frente al público. Aquí estoy yo dirigí la orquesta. Pero resulta que si yo no me bajo del podio y voy donde cada uno de los miembros de la orquesta y le explico exactamente lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, si yo no pongo en orden cuándo tienen que tocar los violines y cuándo tienen que tocar las flautas y las clarinetes y todos los instrumentos, o sea, si yo no hago trabajo de ordenamiento, pues es posible que esa orquesta no funcione. Y si no funcione, yo no voy a recibir el aplauso al final de la obra. ¿Mm? O sea que el que es rey tiene que preocuparse por la estructura del grupo, pero para preocuparse de la estructura del grupo se tiene que bajar del podio y tiene que ir al grupo, tiene que dar las instrucciones. Así funcionan las orquestas. O bueno, yo puse el ejemplo de una orquesta, pero eso pudiera ser cualquier empresa. El presidente de una empresa tiene que moverse a todas partes dentro de la empresa, tiene que ver lo que están haciendo todos. Y después, si quiere, regresa a su oficina principal, donde tiene su tremendo escritorio enorme y su sillón, y se sienta ahí como el presidente de la empresa. Pero si no se mueve de ahí y no va a la parte formativa, educativa, estructural de todo el conjunto, no será un buen presidente de la empresa, ni tampoco será un buen director de orquesta. Falta poco. De Capricornio a Géminis. Bueno, Capricornio significa rigidez, significa estructura. Si Capricornio va a Géminis, vaya, es un desastre, porque Géminis niega a Capricornio. Géminis indica duplicar, implica separar, implica tener opciones, o sea, tener diferentes alternativas. Imagínense una estructura sin alternativas. Vale, puede ser que funcione. Pero si la estructura entra en el territorio de Géminis, que lo niega, porque Géminis niega la estructura, y ve las opciones, ve todas las oportunidades, ¿m? Cuando regresa a la estructura, será una estructura mejor. O sea, esta es otra paradoja. Son todas iguales. Ya me siento un poco repetitivo, porque todas tienen la misma estructura, todas tienen el mismo sentido. O sea, ir al quincuncio, trabajar en el quincuncio, y eso, sin darse cuenta, mejora el signo original. Capricornio se verá beneficiado si sale de esa estructura que no se mueve al campo de Géminis. Ahora, vaya, ok. Y ahora, de Géminis vamos a Escorpio. Imagínense viajar desde lo dual a lo escorpiónico, la transformación y además lo drástico, ¿no? Escorpio dice es así y es así, o sea, punto. Géminis dice no, es que puede ser así, pero mira esta otra manera, qué bonita. Ah, esta otra opción. Ahora, si tú eres un escorpión y para ti es importante la transformación de tu ser, ¿cómo te vas a transformar si tú no sabes lo que son las opciones y no sabes lo que es la variedad y no eres capaz de comparar? Tienes que salir de tus posiciones escorpiónica, tienes que entrar al territorio de, 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 de- de las opciones, de la variabilidad, de las comparaciones. Y cuando regreses a Escorpio, estarás mejor preparado para conducir tu metamorfosis. Y la última es bien interesante porque de alguna manera Escorpio, aquí está la última. Escorpio es como la muerte, es la muerte del yo, es decir, yo quiero dejar de ser yo.
Pero lo curioso es que al dejar de ser yo, me convierto en otro yo mejor que antes. Y si yo no soy nadie, ¿qué es lo que yo voy a transformar? ¿Qué es lo que se va a morir? ¿Qué es lo que se va a acabar? Entonces, dentro de Escorpio, tengo que asumir la condición ariana de que yo soy alguien. Vamos a suponer en el amor, vamos a poner un ejemplo. El amor. Mira, yo estoy enamoradísimo cuando conocí a mi esposa. Estaba totalmente, locamente enamorado de ella, la buscaba, soñaba con ella, y yo me quería fundir con ella. La veía en todas partes, la pensaba en todo momento, ¿no? Entonces, uno entiende que uno empieza a negar el yo, porque ya no hacía lo que yo quería, ya no era tan loquito como antes, aceptaba que podía ser responsable, aceptaba que a lo mejor me podía casar con esa persona que tanto deseaba, pero eso significaba destruir un yo. Eso era lo escorpiónico. Pero si yo me le presentaba a ella y yo no le mostraba que yo era un yo, es decir, que yo era una persona que había hecho esto, que quería tal cosa, que era capaz de hacer tales cosas, si yo no me mostraba como un yo, ella no me hubiera querido, no me hubiera aceptado. Entonces, es totalmente paradójico. O sea, tengo que poner una cara de un hombre bien preparado, un yo, así, ariano, para que ella se fije en mí. Y yo me acerco a ella y al acercarme a ella, dejo de ser yo y paso a ser el varón domado, ¿no? Que es lo que pasa después de que uno se casa. Pero eso es entre comillas, ¿no? Porque uno lo que hace es que uno deja de pensar en ese yo y nace un nuevo yo. ¿Cuál es el nuevo yo? El nuevo yo es la pareja. El nuevo yo es el matrimonio. Entonces, desde el momento que se forma la unión, ya no es yo soy Antonio, es yo soy el marido de María Elena. Y María Elena y Antonio forman una unidad, es una nueva unidad. Pero quiero que quede bien claro la paradoja, que es que si yo no me hubiera presentado a ella como un ser completo, ella no me hubiera aceptado. Tenía que ser primero yo para lograr ser el marido. Bueno, creo que estamos bien con el tiempo, ¿no? Estamos maravillosos, no solo con el tiempo, con el tema, Antonio. Es Gracias. magistral, las personas están aquí interactuando, agradeciendo tu sabiduría, tu aporte, y yo me sigo ratificando. Antonio es un astrólogo natural, en todo el sentido de la palabra. Le sale al natural, observa la naturaleza, observa lo que está ahí, que no se ve, y creo que es una de las mejores propuestas que he escuchado con los quincuncios en muchos años de astrología. Vaya, Y gracias, Martín. sí, te lo reconozco, muy valiosa tu exposición, muy clara, muy nítida, muy sencilla, muy natural. Me parece que da unas luces para profundizar mucho más, porque los quincuncios plantean unos Sí. retos que uno no sabe qué hacer, para un lado o para el otro. Y en ese sentido, esta exposición, y invito a las personas a que contacten contigo, a que profundicen en esta charla, porque has dado unas frases claves, unas frases que estimulan el aprendizaje y que tienen más, todavía más de fondo. Eso es una gratitud para mí hacia ti por esta charla que ayuda a crear conciencia. Es un viaje de conciencia y un viaje de aporte al conocimiento astrológico de verdad, de profundidad, no de repetición de lo mismo ni por hacer un show mediático y estar a la moda, sino que esto es de lo que penetra en la conciencia astrológica, que ayuda a las personas, que ayuda a profundizar, a destrabarse de las dificultades. Solo gratitud, Antonio, y honro tu vida, tu obra, tu presencia y como muchas veces lo he manifestado, gracias, Antonio, de verdad, muchas gracias y siempre serás bienvenido. Aquí hay unas pequeñas reflexiones finales. Ya tú has hecho bastantes reflexiones interesantes, pero bueno, esto es quizás repetitivo, ¿no? Que cada quincuncio tiene una lección que tenemos que
que profundizar y seguir trabajando, tú mismo lo has dicho, que hay una incompatibilidad, pero también hay una clave para mejorarse. Y aquí hay un ejemplito muy, eh, es quizás como para hacer un cierre, ¿no? Simplemente los quincocios de Aries. O sea, pongamos que yo estoy parado en Aries, yo soy, y todos nosotros decimos yo soy, cada quien se presenta dice yo soy. Los dos quincocios parecen ser como dos puertas cerradas, ¿no? Porque yo soy y yo estoy conforme conmigo mismo. Virgo me dice, no estás conforme, puedes mejorar, me dice Virgo, ¿eh? Y Escorpio me dice, tú puedes ser otra cosa, pero yo desde Aries digo, yo no quiero ser otra cosa, estoy contento conmigo mismo, ¿no? ¿Eh? Entonces, tanto Escorpio como Virgo, que son los dos quinconscios de Aries, le piden a yo que de vez en cuando se muestre inconforme, porque va a ser la única manera para que produzca un cambio positivo, y que a veces intente ser alguien que no lo es todavía. ¿Mm? Sobre todo cuando tenemos problemas. Muchas veces cuando tenemos problemas en la vida es porque tenemos que ser otra cosa. No podemos cambiar el mundo, pero nosotros sí podemos ser otro ser. Y si somos otro ser, el problema se diluye. Bueno, y abajo hay una frasecita que no la voy a leer, está ahí, está puesta en un color que casi no se ve. Eso está hecho adrede. Es como decir, agudicen un poquito la vista y lean esa frase. Y sería como el mensaje final. Bueno, Antonio, Ahí está. ahí está. Esto es fruto de muchos años, ¿eh? La primera vez que yo hablé de los quincocios fue hace como 20 años más o menos atrás. Y poco a poco he ido desarrollando todo esto. Esto no surgió de un día para otro. Esto no es una charla que preparé para este congreso cuando Martín me llamó y me dijo, eso fue como en enero, febrero, no sé. O sea, esto viene de muy atrás, lo que pasa es que nunca lo había presentado en ningún congreso. Es un gusto, Antonio, porque justo este congreso se llama Mapas del Alma, claves astrológicas para los nuevos tiempos, y estás dando justamente una clave muy importante para estos tiempos, para esta oportunidad de crecimiento, con todo lo complejo que sea. Y los quincuncios son justamente eso, una apertura para hacer una clave de transformación y de conciencia. Es la duda que nos abre al verdadero conocimiento, al no sé que tú decías al comienzo y Sí, al no sé para fundirnos en un todo al cual nos contiene y en el cual está toda la información. Antonio, están diciendo que no se ve la frase. ¿Me das permiso de leerla? ¿O la claro, lees tú? Martín, claro. Dice, Antonio concluye aquí, la negación de lo que sostiene tu esencia es justo aquello que te hace ser más de lo que eres. Frase magistral de Antonio. Muchas gracias. Bueno, saludos, que sigas teniendo éxito, Martín, con tu congreso. Es también el tuyo, Antonio. Es tu congreso, es el de las personas que participan en nuestro congreso para crecer. Y los esperamos en media hora, 11 de la mañana, hora de Colombia, 17 horas de España, en media hora con Diana González, que nos trae también un tema muy, muy interesante, muy a iluminar esta época. Es iluminar el significado oscurantista de los símbolos astrológicos, de los símbolos femeninos en la astrología, un tema muy necesario para la transformación de la conciencia. Antonio, muchas gracias. Esperamos volverte a ver por este espacio, ciberespacio sideral. Exacto. Muchas gracias. Transmito la Abrazos a gratitud todos. de todas las personas hacia ti por esta clase magistral, por este avance importante en la comprensión de la conciencia. Muchas gracias, Antonio. Saludos a tu esposa, a María Elena, que ella está detrás Gracias, de le todo diré, ella esto, nos está viendo, sí. detrás de los dibujos y se lo merece un agradecimiento profundo, que es tu compañera de vida y tu compañera de aportes y de viaje. Un Sí, saludo. sí, es mi parte escorpiona. Claro, a profundizar. Gracias, Antonio.